Estos son los ataques espirituales que reciben los escogidos de Dios. Observa esto con mucha atención y multiplícalo urgente con alguien. ¡Qué impresionante! ¡Wow! Vamos a identificar uno por uno los ataques espirituales más comunes que afectan a aquellos que Dios ha apartado, comenzando por el más silencioso de todos. Ataque espiritual a la mente. La mente es el primer campo de batalla espiritual, y la Biblia lo deja muy claro. En 2 Timoteo 1:7 está escrito: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que pensamientos constantes de miedo, confusión, culpa exagerada y duda no vienen de Dios. Aún así, muchos escogidos conviven diariamente con pensamientos intrusivos que aparecen sin invitación y tratan de debilitar la fe. El enemigo sabe que, si domina la mente, podrá influir en las emociones, las decisiones e incluso la comunión con Dios. Por eso intenta distorsionar la identidad del cristiano, trayendo dudas sobre la salvación, recuerdos dolorosos y acusaciones silenciosas. Pero la palabra nos orienta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Vencer este ataque no es ignorar los malos pensamientos, es confrontarlos con la verdad bíblica. Cuando aprendes a rechazar lo que no viene de Dios y comienzas a alimentar tu mente con la palabra, el dominio propio se fortalece. La mente deja de ser un lugar de confusión y se convierte en un ambiente gobernado por la paz de Cristo. Ataques espirituales nocturnos. La noche, que debería ser un tiempo de descanso, muchas veces se transforma en un campo de batalla espiritual para los escogidos. Insomnio, sueños perturbadores, miedo sin explicación y sensación de opresión no son normales, aunque muchos intenten tratarlos solo como cansancio o ansiedad. La palabra de Dios declara en Salmos 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esto revela que el origen del verdadero descanso es espiritual. El enemigo se aprovecha de la vulnerabilidad de la mente durante la noche para traer recuerdos dolorosos, dudas e inquietud. Pero Salmos 34:7 nos asegura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Reconocer que estos ataques no vienen de Dios es esencial para enfrentarlos correctamente. La victoria comienza cuando cierras el día en oración, meditas en la palabra y declaras las promesas de Dios antes de dormir. Efesios 6:11 nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del enemigo. Cuando esto sucede, la noche deja de ser un momento de miedo y pasa a ser un tiempo de paz, protección y restauración espiritual. Ataque espiritual familiar. El enemigo ataca a la familia porque sabe que es un proyecto de Dios. Discusiones constantes, resentimientos silenciosos, orgullo y falta de comunicación transforman los hogares en campos de batalla invisibles. La Biblia orienta claramente en Efesios 6:4 que las relaciones familiares deben ser guiadas por la instrucción y el amor del Señor, no por la ira o el descontrol emocional. Satanás se aprovecha de errores humanos y palabras mal dichas para generar división. Sin embargo, 1 Pedro 4:8 nos enseña: sobre todo, ámense intensamente unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Esto revela que muchos conflictos no se vencen con razón, sino con humildad y perdón. Cuando la familia no reconoce el origen espiritual de los conflictos, comienza a luchar unos contra otros. Pero cuando Cristo es puesto en el centro del hogar, la dinámica cambia. Colosenses 3:13 y 14 nos llama a soportarnos y perdonarnos unos a otros, revistiéndonos de amor. La oración constante, el perdón sincero y la humildad cierran las puertas al enemigo y restauran la paz en el ambiente familiar. Ataque espiritual financiero. El ataque financiero rara vez comienza con una gran crisis. Generalmente se manifiesta como preocupación constante, ansiedad, miedo a la escasez y decisiones impulsivas. El enemigo sabe que el dinero afecta directamente al corazón e intenta usar esta área para generar inquietud y desconfianza en Dios. Pero la palabra declara en Filipenses 4:19: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús fue claro al enseñar en Mateo 6:31-33 que no debemos vivir ansiosos por lo que comeremos o vestiremos, sino buscar primero el reino de Dios. El enemigo quiere que te enfoques en la falta, pero Dios te llama a confiar en la provisión. Cuando la ansiedad domina, roba la paz y debilita la fe. Vencer este ataque implica fe práctica: orar antes de decidir, honrar a Dios con fidelidad y vivir con generosidad. Proverbios 3:9-10 afirma que cuando honramos al Señor hay provisión y estabilidad. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el miedo pierde espacio y la confianza se establece. Ataque espiritual al pasado. Muchos escogidos viven atados a acontecimientos que ya pasaron, pero que siguen influyendo en el presente. Culpa, errores antiguos, traumas y fracasos se convierten en cadenas invisibles que roban la paz e impiden el avance espiritual. El enemigo usa el pasado como instrumento de acusación, tratando de convencer al cristiano de que no es digno de lo que Dios prometió. Sin embargo, la palabra de Dios declara claramente en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios también afirma en Isaías 43:18-19: no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esto revela que permanecer atrapado en el pasado no es la voluntad de Dios, sino una estrategia del enemigo para paralizar el propósito.
Cuando los recuerdos antiguos producen miedo, inseguridad y dificultad para perdonar, no se trata solo de memoria emocional, sino de una batalla espiritual. La liberación comienza cuando decides creer más en la palabra que en las acusaciones. En 2 Corintios 5:17, la Biblia afirma que el que está en Cristo es nueva criatura. Vencer este ataque exige oración, perdón, confesión y aceptación de la nueva identidad en Dios. Cuando esto sucede, el pasado deja de ser una prisión y se transforma en testimonio de la gracia redentora del Señor. Opresión espiritual. La opresión espiritual es un ataque silencioso y constante que muchos escogidos enfrentan sin darse cuenta. Se manifiesta como un peso emocional persistente, falta de alegría, cansancio sin explicación y dificultad para orar o concentrarse en las cosas de Dios. Jesús dejó claro en Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero que Él vino para dar vida en abundancia. Esto nos muestra que la opresión continua nunca viene de Dios. La Biblia también nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal. Cuando no reconocemos esto, intentamos resolver batallas espirituales con fuerzas humanas, lo que genera aún más desgaste. El enemigo quiere que te sientas débil, solo e incapaz, pero Dios te llama a resistir. La victoria sobre la opresión viene por medio de la oración, la palabra y la autoridad en el nombre de Jesús. Isaías 54:17 declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando declaras la verdad bíblica, el peso comienza a salir, la paz regresa y la libertad se establece. Permanecer en Cristo es permanecer en descanso espiritual. Ataque espiritual a la salud. El enemigo sabe que, cuando el cuerpo está debilitado, la mente y la fe también se ven afectadas. Por eso, los ataques a la salud son frecuentes entre los escogidos. Pueden manifestarse en enfermedades repetitivas, dolores constantes, cansancio extremo y miedo relacionado con el futuro. La palabra de Dios declara en 3 Juan 1:2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto revela el corazón de Dios respecto al cuidado integral del ser humano. Cuando la salud es afectada, el enemigo intenta dominar la mente con ansiedad y desesperación. Sin embargo, Isaías 53:5 afirma que por las heridas de Cristo fuimos sanados, trayendo esperanza incluso en medio de la debilidad. Vencer este ataque no es negar los síntomas, sino enfrentarlos con fe, oración y responsabilidad. Qué poderoso, mis hermanos, este video, de verdad que es muy impresionante. Estos son los ataques espirituales que reciben los escogidos de Dios. Tú que estás viendo este video, si uno de estos ataques lo has estado recibiendo, es porque tú eres un escogido de Dios. El enemigo sabe cuando alguien ha sido escogido por Dios. Y como él sabe esto, él trata de oponerse al propósito de Dios. Trata de oponerse a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Trata de detener el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué es lo poderoso? Que el enemigo nunca podrá detener lo que Dios ha predestinado a hacer en la vida de alguien. Mis hermanos, esto es poderoso. Por eso el enemigo te ha estado atacando. Por eso el enemigo ha estado atacando tu salud, ha estado atacando tu familia, ha estado atacando tu mente, te ha estado atacando demasiado porque él sabe que tú eres un escogido de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los llamados renuncian, los llamados abandonan el ministerio, abandonan el llamado. Los llamados no permanecen, pero aquellos que son escogidos por Dios, aunque el diablo se levante en su contra, aunque el enemigo les haga la guerra, ellos van a permanecer porque son escogidos y tú eres un escogido. Por eso has estado recibiendo constantes ataques, ataques en tus finanzas, ataques en tu salud, ataques a tu familia. El enemigo quiere destruir tu familia, te ataca la familia para que te desanimes, para que abandones, para que renuncies. El enemigo ataca tus finanzas, el enemigo ataca lo que tú más quieres. Escucha bien, tu familia, para que te desanimes, para que abandones. El enemigo te ataca para que renuncies al propósito de Dios. Pero ¿sabes qué es lo poderoso? Que los escogidos no renuncian. Por más que el enemigo los ataque, los escogidos permanecen. Los que son llamados simplemente renuncian cuando reciben, escuche bien, cuando pasan momentos duros, cuando pasan un momento difícil en su vida. Los que son simplemente llamados abandonan fácilmente, abandonan inmediatamente, no les importa nada, abandonan. Pero aquellos que son escogidos por Dios, ellos permanecen. Por eso la palabra de Dios es clara. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos.
Y el enemigo sabe quién es escogido. Escucha esto. El enemigo sabe quiénes son los escogidos por Dios. Él puede ver esa marca que tú llevas de parte del cielo. Él puede ver que lo que Dios va a hacer contigo es poderoso. Él sabe lo que Dios va a hacer contigo y es algo grande. Por eso Él te ataca. Por eso Él se levanta en tu contra. Él trata de desanimarte. Él te ataca para que abandones, renuncies, para que no continúes. Pero tú eres escogido. Y los que son escogidos siguen avanzando a pesar de las dificultades. Los que son escogidos, escucha bien esto, aunque reciban muchos ataques, ellos entienden que Dios les entregará victoria. Los que son escogidos, aunque estén siendo atacados, ellos entienden que es necesario los ataques, porque eso te va a llevar a un nivel mayor de gloria. Por eso el apóstol Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él también declaró una palabra y él dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escucha bien, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso, mis hermanos, si estos ataques los has estado recibiendo constante, esto es una señal poderosa de que tú eres escogido por Dios. Wow. Esta es una señal poderosa de que tú eres escogido por Dios. Porque todo el que es escogido va a vivir momentos difíciles. Todo el que es escogido va a vivir momentos de dificultad, de adversidad fuerte, procesos fuertes. Va a pasar por el tiempo del quebrantamiento. Va a pasar por el tiempo de derramar lágrimas. El tiempo del quebrantamiento. Recordemos que el profeta Jeremías, Dios lo llevó a casa del alfarero para que él viera lo que el alfarero hacía con la vasija que se echó a perder, cómo la quebrantó y cómo formó, hizo una vasija nueva, mejor, más hermosa, según le pareció al alfarero hacerla. Mis hermanos, el que es escogido por Dios tiene que pasar momentos de quebranto. Escuche esto, momentos de quebranto, donde Dios nos está formando, donde Él forja nuestro carácter, donde Él nos moldea de acuerdo a su preciosa voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que si tú has estado viviendo momentos de quebrantamiento, es porque eres escogido. Si el enemigo te ha estado atacando, es porque eres escogido. Si has estado recibiendo ataques constantes en tus finanzas, en tu salud, es porque eres un escogido. El miedo te ha visitado, eres escogido, porque a los escogidos también los visita el miedo. Escuche bien, los escogidos también sienten temor, pero no abandonan, no renuncian, porque los escogidos, a pesar de que el miedo los visita, ellos logran vencer ese miedo, porque Dios les da la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este video con alguien para que sea bendecido. Bendiciones.